buenas tardes a todas y todos. Le agradezco, como todos, a Carlos la invitación a este primer encuentro de comunicación política, que lo verán en la presentación, pero lo adelanto. Vengo de la ciencia política, específicamente de opinión pública, y dentro de opinión pública, y por eso conozco a Carlos, una parte de mi trabajo tiene que ver específicamente con comunicación política y específicamente con las conversaciones, las causas y las consecuencias de conversaciones o de discusión política. Y le agradezco mucho que haya tenido el atrevimiento de invitarme a Querétaro a estar con todas y con todos ustedes. Lo que les voy a presentar es un muy primer saque de un proyecto más grande. Por eso está mi nombre y dice et al, porque ni siquiera eso está del todo claro cómo va a acabar. Es un proyecto que estamos desarrollando Alejandro Moreno, Mariano Torcal, Rosario Aguilar, Bill Van Sondleiner, Sergio Valls, donde a partir de un determinado proyecto, que es el Comparative National Elections Project, el CNEP, la versión de México, queremos estudiar ciertos cambios y continuidades dentro de las características del electorado mexicano y del sistema de partidos en México, y dentro de ello un tema que nos ha interesado a unas personas más que a otros es específicamente los cambios en términos de la polarización, y debo adelantar que en realidad de las distintas formas de polarización política, tanto en términos conceptuales como en términos empíricos. Hasta hoy no sabemos perfectamente bien cómo va a evolucionar ese proyecto, es decir, si será originalmente lo que queremos hacer es un libro, a lo mejor esto se vuelve un capítulo dentro de ese libro, a lo mejor se vuelven distintos artículos, pero bueno, les muestro lo primero en lo cual yo estoy trabajando. Déjenme, lo siento, hablar sobre polarización política. Como lo sabemos, esto ha ido aumentando en los últimos años desde distintos registros y con distintas metodologías. Una de las cosas que ha ocurrido, por lo menos si tomamos como lapso a lo largo del tiempo, unos 50 años, en un montón de países y en algunas regiones, y específicamente en América Latina, ha aumentado el fenómeno de polarización política, o los fenómenos de polarización política, es decir, en términos de las propias élites o dirigencias partidistas, en términos de las propias sociedades o de los propios votantes. Y en eso se conoce, por lo menos desde la academia, cosas relativamente concretas, es decir, sabemos cuáles son, sabemos algunas cosas sobre las consecuencias de las distintas formas de polarización. ¿En qué? Sabemos en términos de comportamiento, es decir, cuál es el efecto que tiene que las personas o los partidos o los sistemas estén polarizados específicamente en el comportamiento electoral, incluso en determinado tipo de preferencias, es decir, hay mucho trabajo al inicio del encuentro se habló sobre la dificultad que existe, por ejemplo, para poder analizar a las ultraderechas, y está muy asociado que la polarización lleva a que los partidos y los ciudadanos están en los polos. Esto es una característica que está muy asociada precisamente con el aumento y con el éxito de estas opciones políticas. También en algunos casos la polarización es uno de los mecanismos de movilización. Hay también trabajos que hacen un análisis sobre las consecuencias que tiene la polarización, por ejemplo, en términos de el apoyo, o más incluso del rechazo, desde las perspectivas y las actitudes y los valores de los ciudadanos hacia la propia democracia. Digamos, hay toda una línea de investigación que tiene que ver sobre democratic backsliding, específicamente en la ciudadanía y en los políticos, donde una de las causas más importantes es sin duda las distintas formas de polarización. También la baja en términos de la confianza política, y obviamente la polarización como una estrategia y como una forma de arreglo político. Sin embargo, todos estos avances, hay muchos vacíos y hay muchas discusiones abiertas. En principio, voy a decir que casi todo se ha hecho para Estados Unidos y para Europa occidental, y casi nada se ha hecho para otros sistemas políticos.
Cabe la pena decirlo que estos son sistemas más viejos, más establecidos, incluso donde más se ha trabajado, que es en Estados Unidos y en Inglaterra. Estados Unidos es un sistema de partidista, Reino Unido es un sistema casi incluso bipartidista, y eso tiene consecuencias de cómo podemos tanto conceptualizar como operacionalizar la polarización política, y sabemos mucho menos sobre cómo este fenómeno ocurre en otros sistemas políticos. También se conocen más las consecuencias de la polarización y menos sobre sus causas. Y en ese sentido hay una línea de investigación que tiene que ver con, más bien, si conocemos eso de los causas de por qué las personas están polarizadas, un poco también podríamos saber por qué las personas pueden despolarizarse. Y lo último es que no hay, de hecho, tampoco ningún acuerdo sobre una definición solo conceptual de la polarización, ni siquiera sobre una forma de operacionalización de la polarización política. Existen algunos trabajos que se han hecho, por lo menos en América Latina, un artículo sobre Argentina, hay un par de artículos sobre Brasil, conozco un trabajo sobre Colombia, hay 3 artículos hasta ahora conozco sobre el caso de México. Pero casi todos están centrados, de nuevo, en las características, en las consecuencias de la polarización, pero mucho menos en cuáles son las causas, es decir, que lleva a que las personas o los partidos estén polarizados. Con base en lo anterior, el proyecto o parte del proyecto, lo que tiene que ver con la polarización, tiene estas preguntas detrás. Uno es, pues, bajo qué condiciones hay más o menos polarización, sobre todo en democracias recientes, en democracias que son más volátiles y que además tienen sistemas pluripartidistas. También por qué unas personas, o incluso unos políticos, están más polarizados que otros, y además se ocurren en los distintos ámbitos en los cuales se puede estimar la polarización, y nos interesa mucho saber cuál es la naturaleza y el origen de las distintas formas de la polarización política. Y avanzar, existen distintas maneras o hay distintos conceptos relativos a la polarización. Hay, digamos, hoy día voy a decir que hay como 2 grandes vertientes. Una tiene que ver con la polarización ideológica, sobre la cual hay un trabajo mucho más de largo aliento, más producción, y hay uno mucho más reciente que tiene que ver también con otra forma de polarización, que es la polarización afectiva. Incluso dentro de la definición conceptual, por ejemplo, de lo que se conoce por polarización ideológica, en realidad hay que distinguir 2 conceptos o 2 partes en realidad de este tipo de polarización, términos ideológicos. Uno tiene que ver con el extremismo ideológico. Y esto es básicamente la medida en la que un ciudadano, esto está pensado más para los ciudadanos, pero funciona también incluso para los políticos y para los partidos. Un ciudadano, una persona, está más alejado ideológicamente del votante mediano. Y esto, una manera de entenderlo es como, bueno, esto es la manera de ver el lado de la demanda de la propia polarización ideológica. Pero, y de manera mucho más específica y más precisa, la polarización ideológica es en realidad el posicionamiento extremo sobre el contenido programático o el contenido valorativo tanto de los partidos y la distancia que tiene determinado ciudadano, la distancia que tiene determinado político respecto a quien más le gusta y menos le gusta en términos ideológicos de los partidos. Es decir, la primera es los individuos respecto a todo, respecto a la posible media o el promedio ideológico de determinada sociedad entre los mismos ciudadanos, y la otra es más bien la posición que tiene ese individuo respecto a los partidos que le gusta y qué tan distante está o no respecto a esos partidos, y además incluso a los que no le gusta. Es decir, es visto más bien desde la posible oferta partidista. Ahora, en términos de otra forma de polarización, es decir, que no tiene que ver en realidad con contenido programático o con contenido valorativo, que es la ideología, sino más bien en términos emocionales o sentimentales, más recientemente se ha trabajado más en términos de la polarización afectiva. ¿Qué es esto? Lo saben ustedes. Es más bien la medida en la que un ciudadano o un político ve a los partidarios contrarios o a los rivales sociopolíticos como un grupo desconfiable y desagradable, sobre todo en términos de sentimientos o de emociones. Ahora, esta polarización afectiva, es decir, tiene que ver con qué tanto no nos gustan o qué tanto sí no nos gustan quienes están en contra de nosotros, porque además tienen ciertas características, o se les atribuyen cierto tipo de características, pero eso tiene que dividirse en 2 partes o tiene 2 componentes. Uno tiene que ver con la afinidad de los grupos políticos, es decir, ahí lo que se estudia son los sentimientos, sobre todo muy positivos, hacia el propio partido y hacia los propios partidarios y de sus líderes, y eso es en términos de in-group, es decir, qué tan buenos sentimientos o ideas tenemos sobre quienes son como nosotros en términos
partidistas. El otro componente es más bien la hostilidad, y que son los sentimientos muy negativos hacia los líderes o las formaciones o los y las partidarias con las cuales uno nos identifica. Y entonces eso ocurre más bien en términos de outgroup, es decir, cuáles son nuestros sentimientos normalmente negativos hacia quienes no son como nosotros en términos partidistas. Esto tiene un montón de derivaciones, porque resulta que las identidades partidistas se vuelven en realidad identidades sociales, es decir, las personas, los morenistas o los prianistas no nos parecen o les atribuimos ciertas características que no tienen que ver con el partido, sino características sociales que no tendría que en principio funcionar así. Pero la polarización afectiva, de hecho, lo que hace es precisamente eso, es decir, alejar en términos sociales e identidades sentimentales a quienes con quienes sí nos identificamos partidistamente y con quienes no lo hacemos. Ahora, cuento todo esto porque hay distintas, obviamente distinguir esto implica que hay distintas causas y distintas consecuencias de ver si es más bien una polarización ideológica o afectiva. Ahora, estas son dos, existen de hecho también otras definiciones y otras maneras también de entender la polarización. Nosotros nos centraremos solo en esto. Entre las distintas, ya voy entrando al tema, y cerrando también, entre distintas causas de la polarización se sabe, y hay mucha literatura que sí tiene que ver específicamente con la comunicación política, y es que la exposición a la información, el tipo de información y la interacción con esa información produce o suele producir, es una de las causas de la propia polarización. En particular, la discusión que se tiene de manera directa con intermediarios o con la gente con la que uno platica en las carnes asadas, como nos dijo Carlos, tiene o es posible que tenga un efecto precisamente en la polarización política. Ahora, en ese sentido, de hecho, importa mucho qué tipo de discusión tenemos con esos intermediarios. Y de hecho hay, digamos, en la literatura dos posibles hipótesis justo sobre eso. Uno tiene que ver con estos fenómenos de lo que se llaman las cámaras de eco, los echo chambers, es decir, donde las personas hablamos básicamente de lo mismo y repetimos lo mismo con gente que piensa lo mismo y que nos gusta. ¿Qué significa eso? Que cuanto más acuerdo con las preferencias partidistas de esos interlocutores, uno tendría que esperar que más haya mucha más polarización política. Es decir, lo que ocurre con estas cámaras de eco es precisamente una reproducción de o esos sentimientos muy positivos hacia nuestro propio grupo partidista o una reproducción y en causas más bien de los sentimientos negativos hacia los grupos distintos a nosotros. Pero también lo opuesto puede existir y más bien utilizando la literatura sobre la deliberación propiamente política puede pensarse que existe una hipótesis en términos bien de cámaras de deliberación, es decir, en donde en realidad las personas discuten sobre distintos puntos de vista y deliberan desde distintas posiciones políticas o partidistas. Si esto es así, cuanto más desacuerdo haya en términos de las preferencias partidistas con los interlocutores, entonces deberíamos esperar que disminuya la polarización política. De hecho, hay algunos trabajos, por ejemplo, el trabajo de Diana Motz, que encuentra que precisamente el grado de desacuerdo, por ejemplo, lleva a las personas a ser mucho más tolerantes. Ese mismo mecanismo es el que sirve para esta hipótesis. Las personas se vuelven más tolerantes, en realidad pueden considerar distintas opiniones, distintas perspectivas y no tener ni esos sentimientos tan positivos ni tan negativos hacia los grupos sociales. Esas son las dos posibles hipótesis. Entre las distintas causas, digamos que de este libro podemos esperar sobre la polarización política. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para poner a prueba todas esas hipótesis usamos, no sé muy bien, precisamente el Comparative National Elections Project, el CNP, específicamente en el componente mexicano. Esto se ha hecho principalmente dirigidos y liderados por Alejandro Moreno, se ha hecho en 2006, en 2012, en 2018 y en 2024. Yo voy a presentar solo los datos de 2024. Falta todo el trabajo para los años previos. Pero en la última semana me dio solo tiempo para poder analizar el último trabajo. Ahora, debo decir que, de hecho, en 2024 ampliamos mucho más las preguntas en términos de cómo estimar la polarización afectiva, utilizando, de hecho, el trabajo que ha hecho Mariano Torcal específicamente sobre la polarización afectiva en España de manera muy amplia, pero también en Europa y las mediciones que él ha hecho. Estas son encuestas postelectorales que se realizan a muestras representativas, que tienen preguntas
sobre intermediación y comunicación política, también preguntas sobre comportamiento electoral y sobre características actitudinales y sociodemográficas. Y como lo que se acaba de decir, en 2024, de hecho, hay muchas más preguntas para poder estudiar polarización afectiva, pero también polarización ideológica. Es decir, mejoró mucho más el instrumento, sobre todo en la última ronda. Entonces, lo que hago es estudiar, primero, exploratorio, de estas por lo menos 5 distintas formas de polarización política. Uno, el extremismo ideológico, que es la manera de medirlo, pues es básicamente la distancia que existe de cada individuo respecto a la media de ese país en ese específico momento. La polarización ideológica lo que hace, como le dije en realidad, es más bien estimar la posición que tiene el individuo respecto a su consideración respecto a todos los partidos políticos. Y qué tan distante es hacia todos los partidos políticos como promedio o qué tan cercano es en realidad a los distintos partidos políticos, ponderando por cuál es en realidad su propia posición ideológica, cuál es el partido por el cual votó. Después, polarización afectiva. Más bien lo que hacemos es preguntas sobre, y ahí de hecho hay distintas formas sobre la distancia emocional, porque hay preguntas sobre le gusta, cuáles son, tiene sentimientos positivos o positivos hacia los distintos líderes políticos, hacia los partidos políticos e incluso hacia los partidarios. Es decir, hay preguntas sobre cuáles son las actitudes hacia morenistas y panistas y priistas y cuál es la posición que tienen los individuos. Y luego preguntas como, bueno, respecto a su propio grupo político, dígame cuáles son los sentimientos que despierta en determinados ámbitos. Ahora, respecto al grupo político distinto que a usted no le gusta, cuáles son los distintos sentimientos que le despierta. Eso nos permite estimar no solo en términos generales la polarización, sino también tener una estimación de la afinidad, digamos lo que sería in-group, y también sobre la hostilidad o la dimensión más out-group. Ahora, sobre discusión política, ¿cómo estimar las cámaras de eco, las cámaras de discusión? Utilizando, hay una serie de preguntas sobre interlocutores, en específico hay una pregunta sobre, intermediarios, sobre si esa persona, por cuál candidato votó o no, es decir, si están en la carne asada con Carlos y hay una discusión sobre por quién van a votar, estamos de acuerdo o no, nosotros estimamos eso. Entonces tenemos información sobre las preferencias políticas del entrevistado o entrevistada y sobre al menos 3 posibles interlocutores. Entonces lo que hago es, el grado de desacuerdo es básicamente con cada interlocutor si es la misma preferencia partidista o no, y también el desacuerdo de discusión o las cámaras de deliberaciones para cada interlocutor más bien si hay un desacuerdo en términos de las preferencias partidistas. 2 cosas metodológicas antes, este es donde la gente se suele venir encima una. Uno, aunque es cierto que es la autopercepción de la votación de las otras personas, sí está, quienes han estudiado eso demostrado que la valoración sobre las preferencias de los interlocutores es bastante precisa, tanto si es la misma preferencia como si no la es. Eso no lo estudia, pero hay estudios que demuestran que sí, efectivamente, las personas sí suelen decir cuáles son las posibles preferencias de con quienes están hablando. Y la otra es que, de hecho, no hay asociación muy grande, es decir, no, cuanta más cámaras de eco implica que hay menos cámaras de vibración. Es decir, puede haber individuos que de hecho tengan una mezcla entre estas dos. Es decir, de hecho la correlación entre estos dos índices es el coeficiente de correlación es de 0.11, es decir, es bastante bajo. Es decir, no hay mucha asociación entre estas dos. Dicho esto, ahora lo que hago es correr un modelo de regresión. Estoy mal. Ok. Incluye algunas variables de control que se sabe sobre un poco cuáles son las causas. Y les muestro esto muy rápido. Siempre en términos de extremismo ideológico y de polarización ideológica, ven que el grado de acuerdo con los interlocutores, de hecho, sí tiene un efecto positivo tanto en extremismo como en polarización ideológica. Sin embargo, el desacuerdo o las cámaras de deliberación no tienen esperemos que fuese negativo, pero en realidad no es estadísticamente significativo. Ahora, en términos de polarización afectiva, tal como se esperaba, el mayor acuerdo produce en realidad mucha más polarización, pero el desacuerdo de hecho produce menos polarización. Y termino con unas gráficas muy rápidas. Simplemente son las probabilidades marginales de esto. Vean, en términos de extremismo ideológico es muy claro a medida que aumentan los interlocutores, el efecto no muy grande, pero de hecho existe un efecto en términos de aumenta el extremismo político, y en términos de desacuerdo, de hecho, no es estadísticamente significativo. En términos de la polarización ideológica, de nuevo, tiene cierto efecto en términos de las cámaras de eco, pero en términos de cámara de vibración, básicamente no pasa absolutamente nada en polarización política. Ahora, polarización afectiva.
tal como esperaba. De hecho, sí, a medida que aumenta el acuerdo, aumenta la polarización, pero también sí ocurre que a medida que aumenta el desacuerdo, disminuye la polarización. En términos de la afinidad, encuentro, es de hecho un dato, un resultado distinto, en realidad ambos tipos de discusión tienen un efecto positivo en la afinidad de los individuos. Cuanto más se hable, en realidad aumenta la propia, este sentimiento. Y por último, la hostilidad. Aquí es muy claro, y este es de hecho el efecto mayor en términos del grado de desacuerdo. Es decir, cuanto más uno se enfrenta a cámaras de deliberación, mucho más disminuye la hostilidad hacia los otros. Y este es el trabajo hasta ahora. Muchas gracias, doctor.